¿Qué tal, amigos? Les habla Rafael Montesinos en este su programa El Mensaje de la Biblia. En el programa de hoy estaremos considerando una pregunta que me han hecho varias personas. Específicamente tuve una conversación con un amigo en Facebook, en mi página de Facebook. Escribí un ensayo sobre los 144,000 y esta persona pues me escribió diciendo que mi planteamiento era incorrecto. Esta persona decía que su congregación enseña que los 144,000 son los apóstoles, comenzando con los apóstoles, que hicieron un nuevo pacto con Jesús. Y que esos 144,000 cuando se mueren, se van al cielo en forma espiritual. Y cuando se completen los 144,000, entonces se acaba todo. Yo le pregunté nuevamente a él, según usted, ¿quiénes conforman los 144,000? Él me dice los ungidos, comenzando con los apóstoles. Y yo le pregunté cuándo comenzó el sellamiento de los 144,000. Él me insinuó que posteriormente a 1914, posteriormente a esa generación. Y me dio varias explicaciones, que no voy a entrar en detalles ahora, porque quiero dedicar el resto del tiempo a contestar la pregunta, ¿quiénes son los 144,000? ¿Y cuándo es que van a ser sellados ellos? En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, encontramos algo bien interesante. Estamos hablando aquí de los 7 sellos. Los 7 sellos. Cuando llegamos al sexto sello, ocurre algo sumamente interesante. Específicamente, en el versículo 14 comienza diciendo: y el firmamento fue replegado como un rollo que se enrolla, y toda montaña y toda isla fueron removidas de sus lugares. Y los reyes de la tierra, y los magnates, y los jefes militares, y los ricos, y los poderosos, y todo esclavo y libre, ellos mismos se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y dijeron a los montes y a las cuevas, y a las peñas en este caso: caed sobre nosotros, y escondednos del rostro del que está sentado en el trono, y de la ira del corderito. Yo cuando vi la Biblia textual que decía corderito, la ira del corderito, fui y busqué en el texto griego rápidamente, y exactamente, dice corderito en diminutivo, no dice cordero. Así que Juan llama de cariño, me imagino que será a Jesús, el corderito en Apocalipsis. Así que dice que, y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del corderito, porque el gran día de la ira de ellos ha llegado. Y ya, ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿O quién puede sostenerse en pie? Es la pregunta. Y con esta pregunta termina el capítulo 6. Antes de contestar esta pregunta, porque la respuesta se encuentra en el capítulo 7, vamos a analizar aquí este asunto de la ira del corderito. ¿Qué es esto de la ira del corderito? En Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 y 16. Recuerde que estamos hablando en el capítulo 6 del sexto sello. Sexto sello. Durante el sexto sello se dice que la ira de Dios se va a manifestar, que los inicuos le decían a las piedras, a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos de aquel que está sentado en el trono y de la ira del corderito, porque el gran día de la ira de ellos ha llegado. O sea, el día de la ira de ambos, de ellos, del cordero y de Dios, del corderito y de su padre. El gran día de su ira ha llegado, y los inicuos están asombrados, asustados, temerosos, y le gritan a las piedras, esto es absurdo, y a las peñas y a las cuevas de los montes: caed sobre nosotros y escondednos, no los queremos ver, no podemos soportar su ira, porque ellos saben lo que les espera. Ahora, en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15, 16 y 17, encontramos aquí la séptima trompeta. Entonces dice en el 15: y el séptimo ángel tocó la trompeta, y se produjeron grandes voces en el cielo que decían: el reino del mundo llegó a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados en sus tronos ante Dios se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras, porque has tomado tu gran poder y reinaste, y cerraron las naciones, porque ha llegado ya tu ira, y el tiempo es de juzgados los muertos, y de dar el galardón a tus esclavos, los profetas, y a los santos,
y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Así que bajo la séptima trompeta se repiten eventos asociados con el tiempo del fin. Se dice aquí que estos seres celestiales le dan gracias a Dios porque ha tomado su poder y va a reinar, en este caso el Padre, porque ya ha llegado el día de su ira. En 1 Corintios capítulo 15, del 24 al 28, dice que está reinando en estos momentos el Hijo, pero el Hijo le va a entregar el reino al Padre, y entonces establecerá el reino del Dios y del Cordero que menciona Apocalipsis capítulo 22 y versículo 3. Pero ahora estamos llegando a este tiempo final, cuando Cristo se sujeta, le somete el reino de gracia a Dios, al Padre, y comienza el reino de gloria. Y entonces aquí dice que su ira ha llegado, y es tiempo de dar el galardón a los esclavos profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y de destruir a los que destruyen la tierra. O sea que la ira de Dios se manifestará al fin del tiempo. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque en Apocalipsis capítulo 6 dice que los inicuos dicen escondernos de la ira del que está sentado en el trono y del corderito. Así que la ira de Dios se asocia con el tiempo del fin. ¿Por qué estoy enfatizando esto? Porque el capítulo 6 termina con una pregunta que el capítulo 7 contesta. Y tenemos que ubicarnos en contexto para poder entender la respuesta. Importante por demás. Pero la cosa no se queda aquí. La cosa no se queda aquí. Hay varios versículos más que quiero leer aquí con ustedes. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Vi también en el cielo otra señal, grande y espantosa. 7 ángeles que tienen las 7 postreras plagas, porque en ellas se ha consumado la ira de Dios. Así que la Biblia habla de 7 postreras plagas donde se consuma la ira de Dios. Antes de que Cristo venga por segunda vez, van a caer 7 postreras plagas sobre los inicuos y en ellas se consumará la ira de Dios. Capítulo 16, versículo 1 de Apocalipsis. Y oí una gran voz procedente del santuario que decía a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Así que entonces, ahí procede entonces a explicar una por una las 7 plagas que caerán sobre los inicuos antes de la segunda venida de Cristo. Es el castigo escatológico de Dios, el castigo final de Dios sobre los inicuos antes de la segunda venida de Cristo. Volvemos otra vez a Apocalipsis capítulo 6. En Apocalipsis capítulo 6 tenemos esa escena, o el 6º sello de los inicuos, que se dan cuenta que llegó el día de la ira de Dios y del corderito, y no pueden estar en pie ante ella. Y le piden a las cuevas y a las peñas que caigan sobre ellos y que les escondan. Prefieren morir y esconderse para no ver al Cordero cuando venga su venida a derramar su ira sobre los inicuos. En Apocalipsis capítulo 19 también aparece ese asunto de la ira de Dios. El Cordero pisa el lagar de la ira de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aparece en Apocalipsis 19 del versículo 11 en adelante. Y en Apocalipsis capítulo 14 del versículo 9 y 10 y luego del versículo 14 al 20 aparece también otra escena donde se habla de la ira de Dios. Cristo viene a cegar la tierra y se le dice: mete tu hoz y ciega la tierra, pues la mies está madura. Y allí también se derrama la ira de Dios sobre los inicuos. Así que le doy todos esos versículos para que los lea con detenimiento, porque quiero ubicarlos en contexto sobre este asunto, para que sepamos la respuesta a la pregunta con la que termina el capítulo 6 de Apocalipsis. Seguimos. Apocalipsis capítulo 6. Dice el versículo 17: porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, y ¿quién puede sostenerse en pie? ¿Quién puede? ¿Quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién podrá sostenerse en pie el día de que se derrame y se manifieste la ira de Dios y del Cordero? ¿Quién? El capítulo 7 provee la respuesta. Dice el versículo 1: después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplara viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel subiendo del nacimiento del sol, que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles
a quienes les fue concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los esclavos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Así que aquí se dice ahora que viene una destrucción. Hay 4 ángeles sujetando los 4 vientos. Los vientos aquí representan destrucción. Viene una destrucción sobre la tierra, una destrucción anunciada. Pero entonces se da una orden a esos 4 ángeles: deténganse, no destruyan, no comiencen su obra destructora hasta que sellemos en las frentes a los siervos de Dios. Esta escena la encontramos en el libro de Ezequiel. En Ezequiel hay una situación bien interesante donde hay un varón con tintero de escribano que va a sellar en las frentes a los siervos de Dios, a los que gimen y a los que claman, de modo que cuando pase el ángel destructor no les haga daño. Y vemos que aquí el capítulo es el capítulo 9 del libro de Ezequiel, que les recomiendo que lo lea con detenimiento. Así que aquí hay un elemento de un sello en la frente, un sello de protección. En el libro del Éxodo, me parece que es en el capítulo 12, cuando encontramos nosotros allí, Éxodo 15, mejor dicho, está el cántico de Moisés, pero en el capítulo 12 encontramos la Pascua. Entonces allí se le indica a Moisés que tiene que sellar con sangre los dinteles de las puertas, marcar los dinteles de las puertas, para cuando el ángel destructor pasase, no matase los primogénitos de Israel. Así que esta fue una marca de protección también que encontramos allí en el libro de Éxodo capítulo 12, que se le dio a Israel para proteger a sus niños del ángel destructor cuando pasara a destruir a los primogénitos. Así que entonces volvemos a Apocalipsis capítulo 7 nuevamente, porque esto está muy interesante, este asunto aquí. Note usted cuándo se va a sellar a los 144,000, justamente antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Así que este sellamiento no ocurrió cuando Cristo fue entronizado en el primer siglo, porque ese es otro problema. Este amigo me decía: Cristo fue entronizado en el año 1914. Yo le dije: no, señor, Cristo fue entronizado cuando ascendió. Él fue recibido arriba en gloria cuando ascendió, según primera a Timoteo capítulo 3 y versículo 16. En Filipenses 2, 9 al 11, se habla de la glorificación de Jesús, de la exaltación de Jesús, de la entronización de Jesús. En Apocalipsis capítulo 5, del versículo 5 en adelante, usted puede comenzar a leer y va a darse cuenta allí, específicamente en el versículo 10, 11 y 12, que Cristo fue entronizado, fue glorificado en el momento de su ascensión, no en el 1914. Inclusive, la fecha 1914 fue sacada de la Gran Pirámide. Con la Biblia no se puede sacar. Está amparada en una profecía inventada en Daniel capítulo 4, con los 7 tiempos o 7 años de Nabucodonosor, que no tienen que ver absolutamente nada con los tiempos de los gentiles y mucho menos con una fecha para establecer la segunda venida de Cristo o presencia invisible. Nada que ver con eso. Inclusive el año que usan para partir con esa profecía también es incorrecto. Jerusalén cayó en el año 586, no en el 605, en el 607. Así que, como quiera que busque usted esa profecía, no cuadra ni serruchándola con un serrucho. No hay forma. Pero entonces aquí tenemos en Apocalipsis capítulo 6, que esa es una pregunta: ¿quién podrá sostenerse en pie cuando venga este día de la ira de Dios y del Corderito? Pues mire, en Apocalipsis capítulo 7 dice que van a ser sellados 144,000 para que no caiga sobre ellos esta destrucción anunciada y que vendrá de parte de estos 4 ángeles que detienen los 4 vientos del cielo. Ahora, este número 144,000, ¿es literal o es espiritual? Fíjense que todo el lenguaje que se usa en este capítulo 7 es simbólico. O sea, si nosotros vamos a decir que los 144,000 sellados son exactamente 144,000, tenemos un problema. Porque el número 144,000 es un número simbólico. En Israel, los escuadrones de Israel se dividían en escuadrones de 1000. Y eso lo encontramos en muchas ocasiones en todo el Antiguo Testamento. Cada vez que iban para la batalla, eran 1000, escuadrones de 1000. Es interesante que en Apocalipsis 20 habla de los 1000 años también. Entonces, hay 12 apóstoles y hay 12 profetas, o 12 apóstoles y 12 tribus de Israel. Y algunos sugieren
que 144.000 es la multiplicación de 12 tribus por los apóstoles por 1000 años de reinado con Cristo en el cielo. Entonces eso suma 144.000. Esos 144.000 es un número simbólico. Fíjense que Juan oyó el número de los señalados. Él no los vio, él oyó. Y oyó el número de los sellados, 144.000. Inclusive en esta lista de las tribus de Israel no se mencionan algunos, no se menciona a uno ahí. Y no solamente eso, lo triste del caso es que también se le da una tribu a un hijo de José. Y el hijo de José, pues no era una tribu. Pues eso sería José una tribu y el hijo otra tribu. Manasés. ¿Ok? Así que no puede ser. Esto es simbólico. No me diga a mí que Juan no sabía cuáles eran las 12 tribus de Israel en ese entonces. Esto es todo simbólico. Simbólico. Pero más aún, recuerde, en el versículo 7, capítulo 7 y versículo 1 dice, después de esto vi. Y esa visión se acaba en el versículo 8, cuando describe los 12.000 de cada tribu, de las tribus de Israel, que mencionan allí. Ahora, es interesante que no se menciona a Dan no se menciona, y se menciona a Manasés con una tribu. Esto es para que abramos los ojos y nos demos cuenta que esto es simbólico. Porque si los 144.000 son literales, son los vientos, los 4 ángeles, todos los elementos que se mencionan aquí, que soplan, los vientos que soplan, todo eso entonces es literal. Cuidado. Pero entonces en el versículo 9 dice, después de esto miré. Miré qué interesante. En el versículo 1 dice, después de esto vi. En el versículo 8, después de esto miré. Pasa de una audición de un número, 144.000 sellados, que escaparán del día de la ira de Dios y del Cordero. Para eso son sellados, como un sello de protección. Y entonces ahora él ve. Y hay aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de toda nación y tribu y pueblos y lenguas, que estaban en pie delante del trono y delante del corderito, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos. Esta gran multitud que ve Juan aquí, no es otro grupo que los 144.000. Primero escuchó el número y ahora los ve. Es un número simbólico. Los 144.000 no son judíos literales. Son creyentes en Cristo, de toda nación, tribu, lengua y pueblo. En el libro de Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. La verdadera simiente de Abraham se compone de los que son de Cristo. Y los 144.000 son 144.000 creyentes en Cristo, judíos y gentiles. ¿Ok? De ambos pueblos, Dios hizo uno, dice en el libro de Efesios capítulo 2. Léase los versículos 13 y 14. Más aún, seguimos leyendo. Según Apocalipsis capítulo 7 y versículo 9, esta gran multitud se encontraba en pie delante del trono y delante del corderito. ¿Dónde está el trono de Dios? En el cielo. Esta gran multitud se encuentra en el cielo. Y este amigo que me inició esta conversación me dice que los 144.000 reinan en la tierra, que no tienen esperanza celestial y que solamente los 144.000 reinan en el cielo. Pero aquí encontramos que esto es un error, porque los 144.000 se mencionan en una audición, pero luego cuando se ve el grupo, están delante del trono de Dios y se les llama gran multitud. Solamente en el capítulo 7 de Apocalipsis, la gran multitud y los 144.000 conforman el mismo grupo. Porque en otros contextos, los 144.000 son la última generación de justos, como lo vemos aquí, que esté en pie durante el sellamiento, antes que llegue el día de la hora de la ira del Cordero y del Padre. Pero entonces la gran multitud representa a todos los salvados desde Adán para acá, que han muerto con la esperanza, que todavía no han recibido lo prometido y que lo recibirán cuando Cristo venga por segunda vez. Cuando los muertos en Cristo resuciten primero y sean arrebatados. No solamente los 144.000 van a resucitar cuando Cristo venga, como dicen estas personas. Resucitan todos los muertos en Cristo, todos, no 144.000. Los 144.000 van a estar vivos cuando Cristo venga, no verán la muerte. Estarán vivos, serán sellados para pasar incólumes durante el tiempo de las 7 postreras plagas, que es el castigo final de Dios sobre los inicuos. Los 144.000 no son los apóstoles. Los apóstoles ya están muertos y todavía no han recibido lo prometido. Pero esta gente los tienen en el cielo ya, reinando con Cristo. Increíble.
Más lejos todavía. Seguimos. Capítulo 7 de Apocalipsis. Seguimos leyendo en el versículo 10. Y claman a gran voz diciendo: la salvación se debe a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Corderito. Y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios, diciendo: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fortaleza a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Dónde está esta gran multitud? En el cielo, juntamente con los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, con el Corderito y con Dios delante de su trono. Allí están ellos. En Apocalipsis capítulo 7, la gran multitud está en el cielo, porque son los mismos 144,000. Son un mismo grupo aquí en este versículo. Y son un Israel espiritual. Es un Israel compuesto de todos los que son de Cristo. Es la verdadera simiente de Abraham, según Gálatas capítulo 3 y versículo 29. Seguimos leyendo, esto no se queda aquí. Versículo 13. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? O sea, la gran multitud. Uno de los ancianos le pregunta preguntó: ¿quiénes son estos? ¿Y de dónde vienen estos vestidos con ropas blancas? Y le he dicho: Señor mío, tú lo sabes. Me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación. Y lavaron sus ropas y las blanquearon en la sangre del Corderito. O sea que esta gran multitud que está en el cielo, que en este caso son los 144,000, también pasan por la gran tribulación, por el periodo de las plagas. ¿Cómo sabemos eso? Seguimos leyendo. Versículos 16. No tendrán hambre, ni tendrán sed, ni caerá más sobre ellos el sol, ni calor alguno. Esto es la alusión a la plaga del sol, que calentará y quemará a los hombres. Habrá hambre porque el agua se convertirá en sangre. Habrá sed, habrá hambre. Y esta gente, los inicuos, sufrirán un castigo terrible bajo las plagas. Léalas en Apocalipsis capítulo 16. Versículo 17. Porque el Corderito que esté en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Así que note usted que esta gran multitud de Apocalipsis capítulo 7 se encuentra en el cielo junto con los 24 ancianos y con los 4 seres vivientes delante del trono de Dios. Decir que la gran multitud es una clase terrenal y que los 144,000 es una clase celestial no cuadra con la Biblia. La Biblia muestra todo lo contrario. Cristo dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Por eso fue a los 12 discípulos, no se a todos los creyentes. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a buscar a su pueblo. 2 estarán en el campo. Uno será tomado y otro será dejado. Uno tomado para salvación y otro dejado para destrucción y perdición eterna. Ahora, solamente los sellados, los 144,000, pueden tomar la cena del Señor. Me decía este individuo, porque me cambiaba el tema constantemente. Y yo trataba de alargarlo para no perder la hilación del tema. Y le dije: espérese un momentito. Es cierto que Cristo partió el pan y tomó el vino con los 12 discípulos. Por esos 12 discípulos representaban la iglesia naciente. Ahí estaba representada la iglesia, los hijos de Dios de todos los siglos. Tan es así que en 1 Corintios capítulo 11, del versículo 11 al versículo 26, encontramos a los corintios celebrando la cena del Señor. Y ahí se menciona que la cena es un memorial, porque no es un sacrificio, como dicen algunos, que dicen que se comen la carne de Cristo y se toman su sangre. No, señor, eso no es así. Con un solo sacrificio Cristo resolvió el problema del pecado, dice en Hebreos capítulo 10. Por lo tanto, no hay que repetir ese sacrificio en una misa. No, señor, eso es ajeno a las Escrituras. Cristo con un solo sacrificio resolvió el problema del pecado. Y entonces en 1 Corintios capítulo 11 encontramos la iglesia de Corinto completa tomando la cena del Señor, no unos poquitos nada más. Bueno, mis amigos, el tiempo se nos acabó. No tenemos tiempo para más. Será hasta el próximo programa y que Dios te bendiga y te guarde.